Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta noche. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en este lugar para poder compartir la palabra de Dios e ir avanzando poco a poco en la comprensión de la parte profética, los tiempos de Dios, los tiempos del fin. Queremos agradecerte que estés con nosotros en estos estudios. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos pueda dirigir en todo lo que vamos a hacer. Oremos a Dios un momento. Gracias, Padre amado, Padre santo, por darnos el privilegio de estar reunidos, Señor, en este lugar. Te pedimos que puedas bendecir grandemente este tiempo. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que haces. Bendícenos, danos gracia, dirección y podamos comprender hoy algo más de la palabra profética. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 8. Y hoy vamos a comprender la parte profética también de los tiempos del fin en función del libro de Daniel capítulo 8, que tiene mucho que ver con el anticristo. Seguimos con la sexta dispensación, el tema del anticristo. Vamos a ir al verso 1 y voy a leer los primeros versos, si ustedes me siguen con la mirada en la Biblia. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquello que me había aparecido antes. Vi en visión, dice, y cuando la vi, yo estaba, dice, en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré aquí el carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él y con furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra. Y de uno de ellos salió el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahí vamos a quedar. Este capítulo 8 del libro de Daniel presenta una batalla entre 2 bestias. La primera bestia se describe como aquel carnero que tiene 2 cuernos, y la otra bestia es un macho cabrío que tiene un cuerno en su frente. Estos 2 pelean, y el macho cabrío derriba, dice la palabra, y pisotea y mata al carnero. Pero cuando se engrandece poco a poco, dice que su cuerno pequeño es quebrado, y cuando fue quebrado, dice que de en medio sale otros 4 cuernos también, y de repente de uno de esos 4 sale un cuerno pequeño, ¿no? Esa es la forma en que plantea Daniel esta visión. Si observamos esta representación, para interpretarla, no es más que la batalla y la lucha que tuvieron los medos y los persas con los griegos, pues la victoria vino de uno sobre el otro, lo que anticipadamente ya el Señor nos estaba mostrando en este pasaje profético, también el libro de Daniel capítulo 2, en el capítulo 7, tiene mucha relación estos capítulos.
Y nosotros, para tal vez dar un mejor entendimiento a este capítulo, vamos a dividirlo en dos. En primer lugar, vamos a ver lo que es el relato del pasaje que habíamos dicho y la interpretación, para luego entender la identidad del cuerno pequeño, del que sale al final. En primer lugar, el relato de la interpretación. Algunas características que hay del carnero en el versículo 3 y 4, el 15 y al 20, no cabe duda de que es una bestia que representa a los medos y los persas. Y lo dice la palabra en su interpretación, porque este carnero con dos cuernos en el versículo 20 ya le dice a Daniel de qué se trataba, estando ellos todavía en Babilonia. Dice el verso 20: en cuanto al carnero que viste y que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿No? Estos son los dos cuernos que se presenta en el carnero, porque estos se habían aliado. Los medos y los persas tenían alianzas para ese tiempo y lograron que los persas sean más fuertes que los medos, ¿no? Por eso uno es más grande que el otro. En el año 550, por ejemplo, Ciro el Grande asciende al trono y toma todo el poder, claro, compartido con los medos. Pero en realidad había más fuerza en los persas. La palabra de Dios estaba profetizando el advenimiento inclusive de Ciro como el Grande en el libro de Isaías capítulo 44 versículo 28 y en el capítulo 45 versículo 1. Cuando dice que hería al poniente, al norte y al sur, está hablando de su extensión, pues al oeste conquistando Babilonia, al norte estaba conquistando Armenia y al sur estaba Egipto y también estaba Etiopía. Los persas duraron en su reinado aproximadamente 200 años que estuvieron en el poder. Todo ese tiempo se habían consolidado como una nación grande y poderosa. Daniel estaba observando después otra bestia, y esta bestia era un macho cabrío que viene, dice, a toda prisa. Los versículos 5 al 8 y también 21 y 22, que sería la interpretación, la escritura nos está revelando que esta bestia será Grecia. Así lo dice el Señor aquí, Grecia, y el cuerno en su frente tendría que ser el rey primero, y el rey primero se trataba de Alejandro Magno, tendría que hablarse de él, ¿no? Porque él es el que gobernó toda la tierra. Si bien antecedían algunos otros que estaban en fuerza, como el padre de Alejandro Magno, no tuvo la misma influencia, y lo establece como el rey primero, como el que realmente gobernó el imperio mundial. Notemos que en la escritura, ya para el tiempo donde Daniel estaba ubicado, en el tiempo todavía de Babilonia, como dice aquí en el capítulo 8 verso 1, ya estaba profetizando, hermanos, el advenimiento de las próximas naciones, ¿no? Ustedes saben muy bien de que si aquí están los medos y los persas, la siguiente nación o imperio tendría que ser Grecia. Recordemos que Daniel está todavía en Babilonia. Casi a los finales, recibiendo ya en el tiempo del rey Belsasar esta visión, y cómo Dios proféticamente le está hablando de los próximos imperios que vendrían y cómo se desarrollarían, ¿no? Entonces Daniel está recibiendo una palabra profética realmente que se dio lugar con el tiempo, porque nosotros ya en la historia nos damos cuenta que fue así. Ahora, esta bestia dice del macho cabrío que no corría, dice que volaba. Dice que volaba hasta llegar al carnero, y esto es como una manera de entender cómo Grecia terminó conquistando en 10 años todo el imperio, lo que a los medos y los persas les costó 200 años.
Por eso dice, volaba y llegó y con toda su furia lo derribó. La furia de la bestia seguramente representaba el carácter y la sed de Alejandro por conquistar a los pueblos. Era un hombre que tenía en su mentalidad solamente conquistar, y es que él termina conquistando a su corta edad todo el imperio. Parece que era un hombre de muy altas convicciones. Esta bestia que de algún modo derribó al carnero, dice que también rompió sus cuernos hasta matarlos, y verdaderamente fue así, porque las batallas entre Grecia y Persia tuvieron muchos enfrentamientos a través de las llamadas guerras médicas. Por ejemplo, si podemos citar algunas de esas guerras, en el año 492 al 490, por ejemplo, Darío ordena invadir lo que es Grecia. Pero de repente por allí encontramos a Atenas y Esparta levantándose también en conflictos, y con esto de repente comenzó a haber una gran victoria en Atenas, y la batalla Maratón llegó a consolidarse en ese año del 492 a mano de los griegos. Pasado algunos más, por ejemplo Artajerjes, hijo de Darío, se levantó también contra los griegos. Miren que tenían como 2500 soldados, hombres, y de repente fueron a luchar, ¿verdad?, en la famosa batalla de Dardaneros, y es que allí se enfrentaron con 300 simplemente espartanos, griegos, ¿verdad?, que terminaron venciéndolos, imagínense, con un ejército, ¿verdad?, a toda esa cantidad de gente que tenían. Entonces, miren cómo los griegos tenían fuerza, tenían entusiasmo, tenían, digamos, vigor frente a los otros que normalmente habían tenido seguramente ejércitos, ¿no? Los que normalmente basaban su fuerza en la cantidad. Pero en griego basaban su fuerza en el carácter, que es lo que identifica en realidad a lo que es el líder llamado Alejandro Magno. Así fue que Alejandro Magno, hasta el año, por ejemplo, 334, 331, destruye definitivamente a los medos, a los persas, en las famosas batallas de Granico, Iso y Gaugamela. Ahí termina todo. El verso 7 justamente dice eso. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, dice, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, dice, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahí está, ahí terminó todo. A continuación, en el versículo 8 se expresa cómo el cuerno, ¿verdad?, del macho cabrío se rompió en su mayor fuerza, y estamos hablando de Alejandro Magno, porque de algún modo la muerte, por ejemplo, de Alejandro Magno fue también fugaz, porque a los 33 años, mire, a los 33 conquista, a los 33 años él muere, el año 325, y ni siquiera en batalla, ¿no? Muere en una orgía, cuando estaba celebrando y estaban ahí con alcohol y con mujeres, estaba comiendo y bebiendo, y de repente en esas condiciones muere. Dice que Alejandro Magno, cuando ya no tenía con quién luchar, empezaba a llorar y decía, ya no hay más con quién luchar. Entonces, después de un tiempo muere. Y a veces es una paradoja, ¿no? La paradoja de la vida, que un hombre que conquistó el mundo no pudo conquistarse a sí mismo. Imagínense, no pudo conquistarse en su carácter. Un hombre que conquistó un gran imperio terminó muriendo de esa manera. Por eso a veces hay un dicho popular que dice, si deseas conquistar el mundo, primero deberías conquistarte a ti mismo. Porque a veces tenemos grandes sueños y grandes visiones, deseos de hacer, pero en realidad no tenemos disciplina.
Todavía no hay esfuerzo, no hay determinación. Entonces eso se va a quedar siempre en un sueño. Cuando hay convicciones, pueden llegar a realizarlas, siempre que haya plena determinación en su vida. Existe gente que puede tener mucho dinero, muchas posesiones, mucho poder, pero si no tienen dominio de sí mismos, al final terminarán consumidos por sus pecados. He podido escuchar de gente muy talentosa, ¿no?, que tenía lindas habilidades, que se ha destacado en el mundo, que ha llegado a sitiales donde ha tenido fama, poder, pero después de un tiempo los vemos involucrados en las drogas, ¿no?, desperdiciando su talento. Los vemos en inmoralidades, los vemos de repente haciendo corrupción y fraude, y entonces toda esa imagen termina cayendo. ¿Y de qué le sirvió? Imagínense, esa es la gran paradoja de la vida. Y en esto puede haber una enseñanza para todos nosotros, de que si nosotros en algún momento tenemos grandes sueños, grandes deseos, también hagamos grandes sacrificios, grandes oraciones. También comencemos a ser hombres de carácter, mujeres de carácter, que puedan determinar si hacer algo en la vida y poder conquistarlo. Cuando Alejandro murió, él tenía 4 generales. Estos 4 generales, como bien la profecía decía, son los 4 cuernos que salieron. Y estos se extendieron, dice la palabra de Dios, se extendieron prácticamente a los 4 puntos cardinales de la tierra. Entre esos 4 estaba, por ejemplo, Casandro, que se fue a las regiones de Grecia y Macedonia; Lisímaco, que se fue al Asia Menor; Seleuco, que tomó todo Siria; y Ptolomeo, que tomó Egipto. En el verso 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, dice. Miren, hasta ahí la interpretación del choque entre estas 2 bestias. Pero lo que nos interesa, ¿qué es? Es el cuerno pequeño, ¿no? Y aquí dice, en el versículo 9, vamos a ver: y uno de ellos, de uno de esos cuernos, en realidad salió, dice, el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿no? Eso es lo que dice. El verso 10 dice: y se engrandeció hasta hacerse hasta el ejército del cielo, y de parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El 12: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó, dice la palabra, sobre el cuerno pequeño. El 23 y 24 también dice algo, o 25 y 26: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Este es el cuerno pequeño, y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá. Está interpretando ya para aquí. Dice: se fortalecerá su poder, mas no con fuerza propia, y a causa de grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar su engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y ahí está. Y la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Este cuerno pequeño tuvo en realidad proféticamente un primer cumplimiento. Estamos hablando de Antíoco Epífanes, que se levantó en el tiempo intertestamentario. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de que el periodo intertestamentario fue aquel que se desarrolló entre Grecia y Roma, ¿no? Porque la siguiente nación que iba a venir tendría que ser Roma. Y este periodo intertestamentario de 400 años aproximadamente está entre ambos imperios. Y fue en este periodo de tiempo que aparecieron los seleucos,
aparecieron de repente también las revueltas, los problemas con los judíos, y de algún modo apareció este hombre que se llama Antíoco Epífanes, que prácticamente es salido de uno de los 4 reinos, es de los Seleucos. De ahí es donde sale, y después de la muerte de Alejandro Magno, cuando ya se comienzan a repartir las tierras, de repente los Ptolomeos comienzan a adjudicarse Israel, pero como resulta un lugar estratégico marítimo para el mar, ¿no? Israel, entonces hubo una pugna entre los Seleucos y los Ptolomeos, y en esa pugna fue que los Seleucos terminaron venciendo y arrebataron a los Ptolomeos la parte de Israel. Y una vez que pasó eso, entonces comenzó a levantarse este hombre, Antíoco Epífanes, sobre ellos, prácticamente el año 171 a.C. Eso pasó cuando este hombre llega, se llamaba Teos Epífanes, era la encarnación en ese tiempo de lo que es el dios Zeus o Júpiter. Para los judíos, hasta el día de hoy llegaría a ser el primer cumplimiento de la profecía que de repente Daniel estaba ya hablando de alguien que iba a destruir, ¿no? Los judíos, y con todo se engrandecería y haría estragos. Entonces la profecía está prácticamente concursando con Antíoco Epífanes en su primer cumplimiento. Este hombre adorador de Zeus llegó al poder y comenzó a perseguir a los judíos, matándolos a muchos. Más de 2 millones fueron muertos, fueron muchos esclavizados, hizo cesar la ofrenda, hizo cesar el sacrificio de Dios, y él en su lugar metió la adoración a Zeus. Él metió un ídolo, ¿no? Si el anticristo va a meter su imagen, él metió el ídolo de Zeus, y a partir de ahí todo el mundo tenía que adorar a Zeus, como diciendo, hizo sentar a su imagen en la silla para que los demás lo adorasen, porque de repente se dio una adoración, todo el mundo tenía que rendir honores a la imagen de Antíoco Epífanes en ese tiempo. Frente a estas atrocidades de Antíoco es que de repente se levantan, ¿no?, una serie de sacerdotes que comienzan a hacer resistencia a la cabeza de Judas Macabeo. Esto lo hablamos en ese periodo, anteriores prédicas, y de algún modo comenzaron a resistir. La historia nos dice que la resistencia duró 6 años y algo más, lo que Daniel habla de las 2300 tardes y mañanas. Todo eso duró ese tiempo, y la historia nos dice que después este Antíoco Epífanes muere de cáncer, ¿no? El libro de Segunda Macabeos capítulo 9 versículo 10 dice que su cuerpo se podría en la cama, su cuerpo comenzaba a despedir un olor terrible, y ahí termina sus días Antíoco Epífanes. Esas 2300 tardes y mañanas se interpreta como días de 24 horas que duraron cuando Antíoco Epífanes estaba, quitando el sacrificio de Dios y estaba persiguiendo a los judíos, y después de eso el sacerdote Matatías con todo sus hijos, también sacerdotes, purifican el templo, y así fue hecho. Se purificó el templo después de esto. Bueno, en ese sentido, tal vez alguno se preguntará por qué razón Dios permitió tantas cosas terribles en el pueblo de Israel, porque también vemos que en el tiempo del anticristo va a pasar. Es el pueblo de Israel, yo le había dicho, el que tiene que ser, perseguido. Hemos hablado cómo el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel, así como Antíoco persiguió en ese tiempo a los judíos. Recordemos que este tiempo tiene 2 etapas, 3 años y medio, 3 años y medio. Y es en esta etapa donde se va a mover el anticristo y va a perseguir al pueblo de Israel, así como persiguió Antíoco Epífanes en ese tiempo.
y aquí estaría el anticristo, que también tiene el espíritu de Grecia, ¿no? Que viene con ese espíritu, ya proféticamente hablando, para estos tiempos. Tengo una cita en el libro de Macabeos, justamente, solamente para ilustrarle. En el capítulo 1, versículo 12 al 16 de Primera Macabeos dice: salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que sedujeron a muchos diciendo: ¡Ea, hagamos alianza con las naciones vecinas! Pues desde que nos separamos de ellas nos ha sobrevenido males. Estas palabras aparecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo, apresurándose a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las costumbres de los gentiles, en virtud de estos levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos. Se restituyeron los prepucios, abandonaron la alianza santa para asociarse con los gentiles y se vendieron para obra del mal. Es decir, que la historia revela que los judíos comenzaron, muchos de ellos, a contaminarse. La resistencia fue por, digamos, por Matatías, el sacerdote, y todos sus hijos, y un grupo que no les gustaba todo lo que pasaba, pero en realidad los judíos terminaban congraciándose con el sistema y comenzaban a idolatrizar, comenzaban a rendirse, a vender sus convicciones, y eso por supuesto fue muy desagradable. Y es lo que proféticamente pasará posiblemente con los judíos, porque los judíos no serán perseguidos serán perseguidos un remanente, un grupo de judíos, pero la mayoría de los judíos comenzará haciendo pacto con el anticristo desde aquí, cuando dice que el anticristo hará pacto con muchos, seguramente con los judíos, para que les construya el templo. Muchos de ellos se venderán sus convicciones, harán pacto, y aquí a la mitad, cuando ya cese, recién ellos comenzarán a ser perseguidos, pero tendrán un tiempo de congraciarse. Y eso fue una de las razones por las cuales Dios terminó castigándolos, porque ni en ese tiempo ellos podían entender que Dios estaba llamándolos. El pueblo de Dios comenzó en ese tiempo a hacer alianzas, sociedades, acuerdos, compromisos con el mundo, se podía decir. Cuando la Biblia dice, o el libro de Macabeos, gimnasios, se levantaron gimnasios, estos no tenían nada que ver con los que conocemos, esos gimnasios donde se hacen ejercicios, ¿no? Sino que eran lugares específicos que se usaban para prepararse para aquellas competencias atléticas que tenían que entrar desnudos, sin ropa, y como una cierta moda, ¿verdad?, de promiscuidad, de tal manera que ofendía a la ley, ofendía a Dios, ¿no? Los judíos vendiéndose al sistema en ese tiempo. Tenemos que saber que Dios es un Dios santo, es un Dios poderoso, y que si los judíos pasaron muchos problemas, muchas dificultades desde el momento que fueron dispersos, no fue porque ellos se portaron bien. Ellos vendieron al Señor, rechazaron sus convicciones cristianas o bíblicas de la ley, comenzaron a portarse mal con Dios, fueron entregados a las naciones, fueron entregados a otros pueblos, fueron entregados, en este caso, miren, a Grecia, a los seleucos, ¿no? Fueron entregados en ese tiempo después moderno, inclusive a los nazis de Alemania en el Holocausto. Imagínense tantas cosas, y uno dirá, ¿por qué los judíos sufrieron tanto? Si usted va a la palabra de Dios y lee los libros de los profetas menores o mayores, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel siempre estuvo lejos de Dios, no los reconoció como Señor y Salvador. En el momento que Jesucristo vino a la tierra, los rechazaron, no lo aceptaron. Imagínense, Dios mismo estaba viniendo con un propósito, con una misión, y los rechazaron, ¿no? Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy los hijos de Dios son aquellos gentiles de todo pueblo, tribu, lengua y nación que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que temerosamente guardan las leyes, guardan la palabra, que se sujetan y subordinan al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Ese Dios Todopoderoso es el que está hoy levantando un pueblo que se llama la iglesia, en el periodo de tiempo que terminará con el rapto, para luego tratar otra vez con su pueblo en la gran tribulación, el tiempo de dolor, el tiempo de angustia, el tiempo de ira. Cuando este cuerno pequeño cumplió, es decir, salió este cuerno pequeño, vamos a ver en los versículos 23, dice aquí Daniel 8:23, cómo nos da ciertas características del anticristo también. Dice el 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es el cuerno pequeño. Y esto está representando no solo a Antíoco Epífanes, sino también al anticristo que vendría en el tiempo del fin. Y está hablando ya de los tiempos que vendrán. Cuando dice el rey altivo de rostro, estamos hablando de un rey orgulloso, y esto lo tocamos ahí el anterior. Dice un rey inteligente, entendido en enigmas, ¿verdad? Y el 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, ¿no? Y causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sabemos que su poder, hemos dicho que es por advenimiento de Satanás. Se va a fortalecer, no con su fuerza, no con su capacidad. Sí será un hombre inteligente, pero eso no es suficiente. ¿Cuántos hombres inteligentes había en la tierra que han logrado grandes cosas? Mucha gente que ha logrado grandes cosas ha sido con su plena capacidad, pero nunca como los reyes, por ejemplo. Porque la Biblia después nos va a decir que cada imperio que nosotros en la humanidad tuvimos, había un espíritu. Hay un espíritu de Babilonia, un espíritu de los medos persas, hay un espíritu, un príncipe de Grecia, y hay otro de Roma. Por eso en Daniel capítulo 10 va a hablar Miguel diciendo que hay fuerzas espirituales que están obrando en sentido contrario y que representan una lucha espiritual, y están luchando contra el príncipe de Grecia, ¿no? Que es un espíritu. En otras palabras, estos reyes que se levantaron fueron por advenimiento de Satanás a través de estos principados. El anticristo que vendrá, en muchas partes de la Biblia se lo presenta como una parte del espíritu de cada uno. Por eso cuando se le presenta al anticristo dice: tendrá algo de Babilonia, algo de los medos, algo de Grecia y algo de Roma. Como si esos espíritus ancestrales entraran en él. ¿Y cuándo van a entrar en él y transformarlo en una bestia? Dijimos, cuando él sufra una herida mortal y su herida mortal pueda ser sanada, como una aparente resurrección, pero en realidad son demonios que entrarán en su cuerpo, y por eso hará cesar el sacrificio y perseguirá a los santos. Por eso dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y a causa de grandes ruinas prosperará. ¿Cómo va a llegar su prosperidad? Va a llegar a través de sus habilidades de hacer contrataciones. La palabra contrataciones es aliarse para derribar a otros y tomar sus riquezas. Así va a ser su fuerza. Es tan inteligente. Es lo que leímos en Ezequiel 28:6, cuando dice la palabra que tú hombre eres y no eres Dios, que pones tu corazón como corazón de Dios, pero no eres Dios. ¿Será tan
autosuficiente, ¿verdad? Y que causará la ruina de muchos, estamos hablando económicamente, porque dice prosperará. Y luego dice arbitrariamente también hará, destruyendo a los fuertes, dice. Como que derribando para poder ganar. Y esto es algo que se entiende desde la economía, ¿no? Cuando hay esas pugnas, cuando se compra y vende acciones, cuando se convence, cuando de repente se hace fraude, ¿no? Cuando de repente se hace ciertas maquinaciones dentro de la bolsa, inclusive de valores. ¿Todo para qué? Para poder, digamos, establecerse como el grande, ¿no? Hay maneras. El que tiene dinero usa su dinero para hacer más dinero, haciendo ese tipo de fraudes, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a tener esa habilidad, va a ser un hombre rico. De hecho, el anticristo tiene que ser un hombre rico. No puede ser alguien que tenga poco. Tiene que ser millonario, multimillonario, que tenga el poder económico de mover a la gente, porque es el dinero en el fondo el que mueve a la gente. Entonces ya ustedes saben de una característica del anticristo: un hombre inteligente, un hombre orgulloso, un hombre rico, multimillonario, pero también un hombre que aparenta piedad, ¿no? Es decir, que se hace los buenos, se interesa por lo que a la humanidad le interesa, se interesa por la pobreza, se interesa por la gente, pero en el fondo tiene otras intenciones. Así se lo presenta el anticristo. Es un hombre que va a emerger en este tiempo. El verso 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La palabra sagacidad en el diccionario dice la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. O sea, esta es una habilidad realmente que tiene gente que hay personas, por ejemplo, que son rápidas, ¿no? Ya piensan qué harán, qué no van a hacer, y por eso siempre se adelantan y por eso ganan. Mientras uno está pensando qué voy a hacer, el otro ya lo ha hecho, ¿no? Y hay gente que eso es sagacidad, ¿verdad? Y eso es lo que tiene el anticristo. Miren, dice la Biblia que el anticristo será más inteligente que Daniel. Realmente será un hombre muy, muy atrayente. Y dice la Biblia, con su sagacidad hará prosperar el engaño. La palabra engaño son palabras y acciones que se hacen para hacer creer lo que no es. Eso es engaño. Tendrá las palabras y las acciones para poder mover, o sea, jugará hasta con la gente. Al hablar les convencerá, les moverá. Realmente seguro dirá: estas mentes débiles. Eso es lo que dirá, ¿no? ¿Cómo puede jugar con todos? Con palabras los puede mover a todos. O sea, es un hombre que será frío y calculador. Dice en la Biblia que en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Eso es obrar a las espaldas, ¿no? Sin aviso, ¿no? Es como decir: soy tu amigo, y de repente te das cuenta que te has robado todo. Dice: pero no eras mi amigo. Era tu amigo, ahora no lo soy, ¿no? Imagínense esa frialdad. Destruirá, dice, y se levantará, dice, contra el príncipe. Está hablando de Jesucristo, el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Miren ustedes, y este es el fin del anticristo. Prácticamente esta palabra profetiza cómo terminarán sus días, cuando se pueda enfrentar contra el príncipe. Es otro dato. ¿Cuándo va a terminar su ministerio? Cuando se enfrente contra Jesús. ¿Y cuándo se va a enfrentar contra Jesús? Al final de los 42 meses o los segundos 3 años y medio. Acá el anticristo aquí va a hacer algo. ¿Y sabe lo que va a hacer? Apocalipsis 16:16. Mire, vamos a leer unos pasajes del fin del anticristo. Dice 16, vea conmigo el versículo 16. El anticristo, hablando de él, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. O sea, ¿quién los reunió?
Es el anticristo. ¿Y cómo lo vemos? Vea el versículo 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Miren ustedes, ¿quiénes son esos reyes del oriente? ¿Sabía usted que para los últimos días está profetizado que la economía tiene que ir al oriente? La economía tiene que estar en las manos de Rusia, proféticamente hablando. Tendría que pasar esto para que pueda, digamos, salir el Gog después, lo que vamos a hablar después de Gog y Magog. Dice versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, ahí está, y de la boca del falso profeta. Luego vamos a hablar de esos tres. De la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos, dice, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora el 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande que no hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Quién es esa ciudad? La que el anticristo va a construir, ¿no? Con toda la inteligencia artificial, seguro. Y la gran Babilonia, dice, vino a la memoria de Dios. Ahí está, la gran ramera, para darle el cáliz de su vino de la ira, del ardor de su ira. Y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. Y mire lo que dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga realmente era grande. Vaya conmigo al capítulo 19 de Apocalipsis. Dice algo más ahí. 19, verso 17. Y esto es lo que en realidad continúa lo que habíamos dicho. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, carnes de todo libre, esclavo, pequeño y grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Estaban reunidos en Almagedón, ¿no? Como decía Apocalipsis 16, en el valle de Meguido. Por si acaso, el valle de Meguido es un lugar que está preparado, es como una especie de batea que hasta el día de hoy está libre, esperando el tiempo de la guerra, de la batalla. El 20 dice: y la bestia fue apresada. Miren lo que va a hacer el Señor. Esto es lo que se derramó sobre él. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca y que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso es lo que va a derramarse sobre el anticristo al final. Va a ser apresado, enviado al infierno vivo. Va el Señor a hacerlo con la espada de su boca. Eso es lo que también dice 2 Tesalonicenses 2. Voy a leer eso también. 2 Tesalonicenses 2, versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca es la palabra, es la espada de su boca. Y destruirá con esplendor de su venida, y destruirá con el resplandor de su venida, más bien.
¿no? Imagínense la venida imponente del Señor Jesucristo con un caballo blanco, dice, con una luz radiante, viniendo de los cielos, con un rótulo que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínense viniendo y ahí estará el anticristo esperando con sus ejércitos y los reyes, las autoridades de ese tiempo, para luchar contra el Cordero. Y él solamente abrirá la boca, dice, con la espada de su boca. Y al Señor no le cuesta decir una palabra para que se haga. Recuerde Génesis, y él dijo y se hizo. Hebreos 11 también dice que él por fe dijo y así fue. A Dios no le cuesta, no crean que el Señor va a luchar a espada. Él simplemente va a hablar, simplemente va a derramar un juicio. Todos quedarán muertos. En otra parte dice que su sangre será hasta los frenillos de los caballos, porque el valle de Meguir es como una batea. Posiblemente se refiere a eso. Miren ustedes, ahí va a terminar el anticristo, ahí va a terminar sus días, su ministerio. Y quiero terminar con esto. Daniel capítulo 9 verso 27 también habla del fin del anticristo. No se olviden que la semana 70 está hablando del fin del anticristo. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Está hablando del que iba a venir en el cuerpo del anticristo. Y esta es la parte del juicio, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que dice del juicio. El anticristo va a terminar sus días acá, en esta parte. La venida del Señor Jesucristo, el anticristo será lanzado al infierno. Pero este infierno es el lago que arde con fuego y azufre, que no está en la tierra, ¿no? Está fuera de la tierra, en el universo. Y ahí no podrá salir más con el falso profeta. Y entonces, a partir de aquí, termina la dispensación para comenzar otra dispensación, ¿verdad? Y eso vamos a ver después, cómo comienza la otra dispensación. Pero ahí terminaría, ¿verdad?, con el fin del anticristo. Bien, vamos a quedar ahí, vamos a orar por este estudio, que Dios nos bendiga. Vamos a seguir estudiando aspectos de esta etapa el día de mañana. Por favor, incline su rostro. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por la palabra. Gracias por este tiempo que nos das de poder, Señor, conocer aspectos importantes de la palabra, poder ir entendiendo en este tiempo del fin, porque sabemos que vivimos días del fin. Señor, queremos ir comprendiendo el espíritu de la profecía, que también, Señor amado, nos enseña a ya comprender desde ahora lo que va a pasar y predicar a mucha gente, predicar, Señor, la salvación, porque todavía hay tiempo de salvarse, Dios. Todavía no ha llegado el rapto, todavía, Señor, la iglesia puede velar y orar, todavía la iglesia puede, Señor, consagrar su vida, vivir en santidad, todavía la iglesia puede arrepentirse. Y todavía la gente que no conoce a Cristo puede aceptarlo en su corazón, y como un solo pueblo puedan guardarse, preparándose para la venida del Señor en el cielo, que es el rapto, y podamos partir contigo, Señor amado, y no estar en este tiempo de gran tribulación, que realmente será muy duro y muy difícil. Realmente será increíble las cosas que pasarán en la tierra. Precioso Dios, estamos escuchando voces, Señor amado, de quienes están pensando en un nuevo orden mundial. Están pensando de qué manera van a salir de esta economía que hasta el momento está, Dios mío, terminando este tiempo. Pensando, Señor, qué alianza se puede hacer para poder levantar otra vez la economía. Oh Dios mío, la comunidad política en el mundo está teniendo conversaciones, charlas
Oh Dios del cielo, estamos escuchando, Señor, de una marca que será, Dios mío, una respuesta a la necesidad de la gente. Estamos escuchando voces, oh Dios de la gloria, en reuniones que creen que se debe terminar toda esta necesidad por la maldad de los hombres. Oh Dios mío, sabemos que vivimos días finales, días últimos. Yo te ruego que abras el entendimiento de la gente, Señor, de las vidas, de los que no te conocen, inclusive, Señor, de los parientes que no conocen a Dios, de los hermanos, de los creyentes, Señor, que puedan llegar a conocerte, que puedan llegar a buscarte y que puedan llegar, Señor amado, a alcanzar la salvación que tú tienes preparado. Dios mío, ampáralos en tu gracia, que tu Espíritu Santo los guíe, los toque, los ayude y que les haga entender la palabra. Espíritu Santo, enséñales. Espíritu Santo, levanta una iglesia poderosa que predique la palabra, haga altares familiares. Levanta una iglesia, Señor, poderosa, que pueda ocuparse de la salvación de su familia. Oh Dios maravilloso, te ruego, Señor, que pongas esta carga en muchos para que comiencen, Señor, a trabajar para ti. Gracias por este tiempo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo, por escucharnos y por ser parte de este tiempo de enseñanzas. La paz del Señor esté contigo. Mañana estamos otra vez adelante con estos temas del fin.